Bienvenidos a todos a un nuevo episodio en el canal Mexilibo. Hoy tenemos una exclusiva que parece sacada de una película de Hollywood, pero lamentablemente es la pura y cruda realidad. Tenemos con nosotros a un hombre que vivió en dos mundos completamente opuestos. Por el día, era un respetado agente especial de la DEA, y por la noche, operaba en secreto como un activo de alto nivel para el cartel de Sinaloa. Para proteger su identidad actual, ¿cómo prefieres que te llamemos? Llámame El Sombra. Ese era el indicativo que usaban ellos cuando hablaban de mí en sus radios encriptadas. Es un nombre que me persigue hasta el día de hoy, y creo que encaja bien. La verdad es que llevo años en las sombras, escondiéndome tanto de mis antiguos compañeros como de los fantasmas de los hombres a los que traicioné. Agradezco el espacio en Mexilibo para contar esto, porque la gente cree que sabe cómo funciona la guerra contra las drogas. Ven series como Narcos y piensan que es blanco y negro, buenos y malos, policías y narcos. Pero la realidad es una zona gris tan oscura que una vez que entras, no vuelves a encontrar la salida. Sombra, es un honor tenerte aquí. Para entender cómo alguien llega a ese punto, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo entras a la DEA? Mira, todo empezó con las mejores intenciones del mundo. Yo era el clásico chico que quería hacer la diferencia. Mi padre fue policía local en Texas, mi abuelo fue militar. En mi casa se respiraba ese ambiente de ley y orden. Fui a la universidad, saqué mi título en justicia penal y en 2004 entré a la Academia de la DEA en Cuántico. Era duro, muy duro, pero yo era de los mejores. Me gradué con honores. Creía ciegamente en la misión. Cuando me asignaron a la oficina de campo en El Paso, Texas, justo en la frontera con Ciudad Juárez, yo estaba emocionado. Sentía que iba a la primera línea de batalla. Y vaya que lo era, pero no como yo imaginaba. Llegué y me di cuenta de que el sistema estaba roto. Pasábamos meses, a veces años, armando un caso contra un lugarteniente del cártel. Intervenciones telefónicas, vigilancia de 24 horas comiendo comida chatarra en camionetas sin aire acondicionado, informantes que nos mentían la mitad del tiempo. Y cuando finalmente lográbamos arrestar al tipo, ¿qué pasaba? Nada. Absolutamente nada. Al día siguiente, otro tipo más joven, más violento y más hambriento ocupaba su lugar. Era como vaciar el océano con una cuchara. Empecé a frustrarme mucho. Veía a mis jefes preocupados solo por las estadísticas, por salir en la foto de prensa con los ladrillos de cocaína en la mesa, mientras que en las calles de Juárez la gente aparecía colgada de los puentes. Además, mi vida personal era un desastre. Mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo. El sueldo del gobierno no nos daba para comprar la casa que queríamos. Tenía deudas estudiantiles que me asfixiaban. Estaba estresado, amargado, y sentía que estaba arriesgando mi vida por una burocracia que no servía para nada. Y es justo en ese estado mental, cuando eres más vulnerable, cuando ellos te encuentran. Ellos tienen un sexto sentido para oler la debilidad, la frustración y la necesidad. ¿Cómo fue ese primer contacto? ¿Cómo se te acercan? Fue en el invierno de 2008. Habíamos tenido un operativo desastroso que se canceló a última hora porque un juez no firmó una orden a tiempo. Yo estaba furioso. Fui a un bar en El Paso, un lugar de mala muerte al que solía ir para no encontrarme con nadie conocido. Pedí un whisky doble y me senté en la barra a mirar la pared. De repente, se sienta a mi lado un tipo. No parecía el típico narco de los corridos, nada de cadenas de oro ni botas de piel exótica. Era un hombre de unos 50 años, vestido con un traje casual. Parecía un abogado de bienes raíces o un contador. Pide un trago y me dice, «Día duro en la oficina, ¿eh?» Yo lo miré de reojo y le respondí algo cortante, pero el tipo sabía exactamente cómo hablar. Empezó a invitarme rondas. Hablamos de deportes, del clima, y luego, sutilmente, llevó la conversación a mi trabajo. Me dijo, «Sé quién eres y sé lo frustrado que estás. Ustedes hacen todo el trabajo sucio,
y los políticos se llevan el crédito, mientras ustedes no pueden ni pagar una buena escuela para sus hijos. Al principio me tensé. Mi instinto de agente me dijo, alerta, este tipo sabe demasiado. Pero el alcohol y el ego herido me mantuvieron en la silla. Entonces sacó un sobre de papel manila grueso de su saco y lo puso sobre la barra, deslizándolo hacia mí. Me dijo con una voz muy tranquila, ahí hay $30,000, 100 billetes de 100, 3 fajos. No quiero que mates a nadie, no quiero que muevas drogas, no quiero que hagas nada peligroso. Solo quiero saber si la semana que viene va a haber retenes especiales en la carretera 10 hacia Nuevo México. Eso es todo. Una palabra tuya, sí o no, y el sobre es tuyo. Nadie sale herido, el gobierno no pierde nada, y tú le compras a tu esposa esa camioneta que necesita para el bebé. Me quedé congelado. Mi cerebro iba a 1000 por hora. $30,000 era casi la mitad de mi salario anual en ese entonces. Y lo único que pedía era una información táctica menor, de esas que a veces los propios policías locales filtran por error. Miré el sobre. Luego lo miré a él. Él sonrió, terminó su trago, se levantó y dijo, piénsalo, voy al baño. Si cuando vuelva el sobre no está, asumo que la respuesta es no y que mañana habrá retenes. Si el sobre está, asumo que la vía está libre. No nos volveremos a ver. Y se fue caminando. ¡Qué tensión! ¿Y qué hiciste en ese momento? Te juro que esos 5 minutos que estuvo en el baño fueron los más largos de mi vida. Mis manos sudaban. Sabía que si tocaba ese sobre, cruzaba una línea sin retorno. Una vez que te pagan, eres suyo. Pero en mi mente empezó la racionalización, la maldita trampa mental. Pensé, los altos mandos roban a manos llenas. Los políticos negocian con estos tipos a puerta cerrada. ¿Por qué yo, que me juego el pellejo en la calle, no puedo llevarme mi parte? Además, si yo no lo hago, se lo preguntarán a otro agente que sí lo hará. Esas son las mentiras que te dices a ti mismo para poder mirarte al espejo a la mañana siguiente. Cuando escuché la puerta del baño abrirse, agarré el sobre, lo metí dentro de mi chaqueta, dejé un billete de 20 en la barra para pagar mi cuenta y salí caminando a paso rápido sin mirar atrás. Llegué a mi auto, cerré los seguros y encendí la luz del techo. Abrí el sobre. Ahí estaban, tal como dijo. Fajos de billetes de $100, usados, no seriados, empaquetados perfectamente. El olor de ese dinero olía a humedad, a tierra y a poder. Me quedé sentado en el auto temblando, mitad de terror y mitad de una adrenalina enfermiza. Había vendido mi placa por $30,000. Al día siguiente, fui a la oficina y verifiqué el programa táctico. Efectivamente, no había retenes planificados para esa ruta, así que ni siquiera tuve que alterar nada. Fui al cajero, pagué unas tarjetas de crédito y el resto lo escondí en una caja de herramientas en mi garage. Le dije a mi esposa que había ganado un bono especial por un caso cerrado. Ella me abrazó, lloró de alegría, me dijo lo orgullosa que estaba de mí. Y yo, mientras la abrazaba, sentía un nudo en el estómago que me decía que acababa de firmar un pacto con el diablo. Pensé que sería cosa de una sola vez, que ya había resuelto mis problemas inmediatos y que ahí terminaría la historia. Qué estúpido y qué ingenuo fui. Nunca es una sola vez con ellos, ¿verdad? Nunca. Eso es lo primero que aprendes en la academia, pero crees que a ti no te va a pasar. Pasaron 3 meses de absoluto silencio. Yo casi me había convencido de que fue un incidente aislado. Hasta que un martes por la mañana recibo un paquete en mi casa a través de un mensajero. Era una caja pequeña. La abrí en la cocina. Adentro había un teléfono celular de los baratos, un burner phone, teléfono desechable, y una nota impresa que solo decía, enciéndelo a las 8 de la noche. A las 8 en punto, el teléfono sonó. No era el tipo del bar. Era una voz más áspera, con un fuerte acento sinaloense. Me saludó por mi nombre de pila y me dijo, Sombra, tenemos un problema en la Plaza de Juárez. Hay un informante de los Zetas que le está pasando información a tu agencia sobre una de nuestras bodegas. Necesitamos el nombre del informante y su ubicación. Mi sangre se heló.
Le dije, yo no sé de qué me hablas. Yo no hago eso. Se equivocaron de persona. El tipo del otro lado se rió, una risa fría, seca, y me respondió. Mira, güey, tenemos fotos tuyas saliendo del bar con el sobre. Tenemos los depósitos que hiciste en tus tarjetas de crédito la misma semana. Y sabemos que tu esposa suele ir al supermercado de la calle Mesa todos los jueves a las 10 de la mañana. No te estamos preguntando, te estamos avisando. Tienes 48 horas para darnos el nombre del soplón. A cambio, te vamos a dejar $100,000 en el maletero de tu coche. Es un ganar-ganar. Si no, bueno, ya sabes cómo resolvemos las cosas acá. Colgó. El teléfono se apagó. Sentí que me asfixiaba. Caí de rodillas en la cocina. Habían usado mi propio miedo y mis acciones para atraparme en una red de la que ya no podía salir. Estaba aterrorizado por mi esposa y mi hijo recién nacido. Pero también, y esto es lo más retorcido de la mente humana, la cifra de $100,000 resonaba en mi cabeza como un eco. 100,000. Con eso podía renunciar, irme del estado, empezar de cero. ¿Y les diste la información de ese hombre? Dios. ¿Y a partir de ahí, te convertiste oficialmente en su agente doble? Sí. Y es la cosa de la que más me arrepiento en mi maldita vida. Fui a la oficina al día siguiente. Empecé a revisar los archivos clasificados. Como yo tenía autorización de alto nivel, podía acceder al sistema NADIS de la DEA, donde están registrados todos los CI, informantes confidenciales. Busqué casos activos en Juárez relacionados con las características que me dieron. Tardé unas horas, pero lo encontré. Su nombre código era Chango. Era un chico joven, apenas de 22 años, que trabajaba como mecánico del lado mexicano y había estado pasando fotos de las camionetas que cargaban en las bodegas de Sinaloa, pensando que trabajaba para los Zetas, pero en realidad estaba colaborando con uno de mis compañeros en la DEA a cambio de la visa para él y su madre. Anoté su nombre real, su dirección en Juárez y el modelo de su coche. A las 8 de la noche, encendí el teléfono desechable, llamé al número registrado y le leí los datos. Solo me dijeron, bien hecho, Sombra. Revisa tu maletero mañana a las 6 de la mañana. A la mañana siguiente, bajé al estacionamiento, abrí el maletero de mi sedán y había una bolsa de gimnasio negra. Estaba llena de efectivo. $100,000. Pero el precio. 3 días después, hubo un reporte en las noticias locales de Juárez. Habían encontrado un cuerpo descuartizado en 4 bolsas de basura negras afuera de un taller mecánico. Le habían arrancado la piel de la cara y la habían cosido a un balón de fútbol que dejaron al lado. Era él. Era Chango. Cuando leí el reporte interno en ADEA, me encerré en el baño de mi oficina y vomité hasta que me salió bilis. Yo lo había matado. Mi mano no sostuvo el machete, pero yo fui quien apretó el gatillo desde mi teclado. Esa noche no pude dormir. Me quedaba mirando el techo, viendo la cara del chico en las sombras de mi habitación. Pensé en ir a asuntos internos, confesar todo. Pero la bolsa con $100,000 estaba en el fondo de mi armario, y sabía que si confesaba, iba a ir a una prisión federal y mi familia quedaría desamparada, o peor, el cártel los mataría por hablar. Así que tomé la decisión de los cobardes. Me callé y seguí adelante. Acepté que mi alma ya estaba podrida. ¿Tuviste alguna vez una situación donde por poco te descubren en plena operación? Exactamente. Una vez que manchas tus manos de sangre, el resto es solo burocracia. Se volvió una rutina enfermiza. Mi enlace en el cártel me bautizó como el Sombra, porque nunca me veían, pero yo estaba en todos lados, cubriéndoles la espalda. Mi trabajo principal no era mover droga. Ellos tenían a miles de personas para eso. Mi valor radicaba en la inteligencia. Yo era sus ojos y sus oídos dentro de la agencia de seguridad más poderosa del mundo. Te doy un ejemplo de cómo operábamos. Yo participaba en los briefings matutinos como el agente especial a cargo, SAC. Allí revisábamos las operaciones conjuntas con el FBI, la patrulla fronteriza y las agencias mexicanas.
Hablábamos de qué rutas estaban siendo monitoreadas por drones, qué teléfonos tenían intervenciones judiciales, wiretaps, y qué redadas estaban programadas para la semana. Yo memorizaba todo. Cuando salía a mi hora de almuerzo, me iba a un centro comercial, usaba un teléfono público o un desechable nuevo que compraba en efectivo y llamaba a mi enlace. La ruta 10 está caliente, muevan todo por la 25. Tienen el teléfono del compadre intervenido, que tire el chip ya mismo. Van a catear la bodega del Paso el jueves a las 4 de la mañana, vacíenla hoy. Era así de clínico, y por cada dato útil me llegaban pagos. Empecé a recibir entre 20 y 50 mil dólares mensuales, dinero en efectivo. El problema de ganar tanto dinero sucio es que no puedes gastarlo. Si me compraba un Ferrari o una mansión, asuntos internos me iba a caer encima en 2 segundos. Así que compré una pequeña propiedad a nombre de una empresa fantasma, LLC, en Wyoming, que me ayudó a armar un contador corrupto que conocí. Mantenía un perfil bajo, seguía conduciendo mi coche de mierda al trabajo, llevaba mi café en un termo viejo. Para mis compañeros, yo seguía siendo el mismo agente aburrido y trabajador de siempre. Pero por dentro, vivía con una paranoia que me estaba comiendo vivo. Empecé a desarrollar tics nerviosos, masticaba hielo constantemente, perdí peso, me la pasaba mirando por el espejo retrovisor. Cualquier coche que me siguiera por más de 3 cuadras me hacía sudar frío. Cada vez que mi jefe me llamaba a su oficina, pensaba, ya está, me descubrieron. Tienen las esposas preparadas en el cajón. Pero no era así. Era para felicitarme por algún reporte. Esa disonancia cognitiva, el ser un monstruo en secreto mientras te aplauden en público, te vuelve loco. ¿Y qué pasó cuando el equipo táctico llegó a la casa? Más de una vez. Pero hubo una en particular en 2011 que todavía me provoca taquicardia cuando la recuerdo. Fue la Operación Tormenta de Arena. Teníamos a uno de los jefes de plaza más grandes de Sinaloa, ubicado en una casa de seguridad en un barrio residencial de El Paso. Era un pez gordo, nivel lugarteniente directo del Chapo. El tipo había cruzado para el cumpleaños de su hija. La inteligencia nos llegó por el FBI, así que ni yo sabía de esto hasta la misma tarde del operativo. Nos encerraron en la sala de conferencias a las 4 de la tarde. El protocolo es estricto. Entregas tus teléfonos personales, la puerta se cierra y nadie entra ni sale hasta que el equipo táctico SWAT ejecuta la orden. El jefe de la oficina nos dio el informe. El asalto sería a las 7 de la tarde. Teníamos 3 horas. Yo sabía que si arrestaban a este tipo, mi enlace en el cártel se iba a volver loco y me culparían por no haberles avisado. Tenía que alertarlos, pero estaba atrapado en una sala con 20 agentes armados, cámaras en los pasillos y sin mi celular. La desesperación me golpeó como un bate de béisbol. Mi mente volaba. Pedí permiso para ir al baño. El baño estaba dentro del área segura, pero al menos tenía privacidad. Entré, cerré la puerta y abrí el grifo para hacer ruido. Me desabroché la camisa y de la funda interna de mi tobillo saqué el minicelular desechable que había empezado a llevar de contrabando, un teléfono minúsculo del tamaño de un pulgar que había comprado en internet, sin batería puesta para que no lo detectaran los escáneres al entrar. Le puse la batería temblando. Las manos me sudaban tanto que casi se me cae por el inodoro. Encendí el teléfono. No había señal. Las paredes del edificio de la DEA tienen inhibidores y acero reforzado. Empecé a entrar en pánico. Me subí al inodoro, alcancé el conducto de ventilación del techo. Estiré el brazo todo lo que pude, metiendo la mano en la tubería buscando que la antena agarrara algo de afuera. Una barra. Solo una puta barra de señal. Marqué el número de mi contacto. Sonó una vez, 2 veces. Alguien respondió. ¿Qué? Susurré rápido. Operación Tormenta. Objetivo, El Padrino. Casa en la calle de los Robles. Tienen 1 hora para sacarlo. Repito, 1 hora. Corto. Colgué, le quité la batería, lo escondí en el calcetín y salí del baño echándome agua en la cara para parecer normal. ¿Cómo pasas un polígrafo siendo culpable? Yo estaba en el centro de mando,
monitoreando el radio del SWAT. A las 7 de la tarde en punto, escuchamos el clásico «Breach, breach, breach». El sonido de los arietes tirando la puerta, las granadas aturdidoras, flashbangs, los gritos de «¡Policía, al suelo!». Y de repente, silencio en la radio. El líder del equipo táctico habla. «Comando, el nido está vacío. Repito, el nido está vacío». La casa estaba desierta. Y no solo desierta. En la mesa del comedor, según me contaron después, el tipo había dejado una botella de tequila a medio terminar, 2 copas hervidas y un puro encendido en el cenicero. Fue un mensaje, una burla. Le estaban diciendo a la DEA, sabíamos que venían. El jefe de nuestra oficina reventó de rabia. Tiró una silla contra la pared y gritó que había un topo en la agencia. Yo estaba ahí, de pie junto a él, asintiendo con la cabeza, fingiendo estar igual de indignado y sorprendido. Dije algo como, «Malditos bastardos, alguien de la policía local tuvo que haberles dado el pitazo». Por dentro, mi corazón iba a 200 pulsaciones por minuto. Sabía que a partir de ese momento, Asuntos Internos del Departamento de Justicia iba a abrir una cacería de brujas monumental. Y no me equivoqué. Al día siguiente, trajeron a los de la oficina del Inspector General, OIG. Empezaron las auditorías de todo el personal que estuvo en esa sala. Nos hicieron pruebas de polígrafo. Después de eso, ¿el cartel confió más en ti o te exigieron más? Con mucha preparación y psicopatía, supongo. Yo sabía cómo funcionaba el polígrafo porque nosotros mismos lo usábamos. La máquina no lee mentiras, lee respuestas fisiológicas al estrés. Si logras controlar tu respiración, tu ritmo cardíaco y te autoconvences de tu propia mentira, puedes engañarla. Además, usé un viejo truco. Me puse una chincheta dentro del zapato. Cuando me hacían las preguntas de control, las preguntas irrelevantes como ¿tu nombre es John?, presionaba el dedo del pie contra la chincheta para causarme dolor. Eso elevaba mis picos base en las gráficas de estrés. Así, cuando me preguntaron directamente, ¿has compartido información clasificada de la DEA con organizaciones criminales? No me pinché, respiré profundo, visualicé un lago tranquilo y dije, no. Mi respuesta de estrés a la mentira fue menor que mi respuesta de estrés al dolor inducido en las preguntas de control. Pasé la prueba con un resultado de sin engaño detectado. Fui uno de los pocos que pasó limpio a la primera. Otros compañeros que eran totalmente inocentes pero que estaban nerviosos por problemas matrimoniales o deudas, arrojaron falsos positivos y los investigaron durante meses. Yo me salvé. Pero esa victoria me dio una falsa sensación de invencibilidad. Empecé a creerme más listo que todos. Y eso, amigo, es el principio del fin para cualquier criminal. ¿A dónde te llevaron? ¿Qué viste cuando te quitaron la capucha? Me exigieron mucho más. Creyeron que, como me había salido con la mía en la operación Tormenta de Arena, yo era intocable. Fue a principios de 2012 cuando las cosas se pusieron realmente oscuras. Mi contacto habitual me llamó y me dijo, «Los jefes quieren conocerte en persona, quieren darte las gracias». Esa es la frase que nadie en este negocio quiere escuchar. Los jefes quieren conocerte. Si dices que no, piensan que vas a traicionarlos o que eres informante. Si dices que sí, tienes que cruzar la línea física hacia su territorio, donde no eres nadie. No tienes tu arma oficial, no tienes protección y tu placa no vale ni un centavo. Intenté zafarme. Dije, es demasiado arriesgado, me están vigilando. Me respondieron de manera tajante. No fue una sugerencia, Sombra. Viernes, 10 de la noche, estacionamiento del Walmart en Nogales, Arizona. Ve solo. Pasé 3 días vomitando por las mañanas del estrés. Despedirme de mi esposa ese viernes por la tarde fue lo más duro que he hecho. Le di un beso a ella y a mi hijo. La miré a los ojos y pensé, tal vez sea la última vez que los vea. Manejé hasta Nogales. Llegué al estacionamiento. Aparqué y esperé. A las 10 en punto, una SUV negra con vidrios polarizados se estacionó a mi lado. Bajó la ventanilla.
Un tipo con una cicatriz en la mejilla y un radio en el pecho me hizo una seña con la cabeza para que subiera. Dejé mi teléfono en el coche, subí a la parte trasera. Apenas cerré la puerta, me pusieron una capucha negra de tela gruesa en la cabeza y me quitaron mi arma personal y mi placa. El viaje duró horas. Sentía cómo cruzábamos la frontera porque el tipo de asfalto cambió, la suspensión del auto vibraba diferente. Luego me subieron a lo que supongo era una avioneta pequeña, una Cessna. El vuelo habrá sido de unas 2 horas. El ruido del motor era ensordecedor. Aterrizamos en una pista de tierra improvisada en medio de la nada, porque la avioneta rebotaba violentamente. Me bajaron, me metieron en otra camioneta y subimos por caminos de montaña durante 1 hora más. Hacía un frío brutal. Vaya, te mostraron que no tenías escapatoria. ¿Cómo lograste seguir trabajando después de esa amenaza tan directa? Cuando me quitaron la capucha, estaba casi ciego por la luz. Era de madrugada, pero el lugar estaba iluminado con reflectores industriales. Estábamos en una finca gigantesca en medio de las montañas, en la Sierra Madre, en algún lugar de Sinaloa o Durango. Había hombres armados por todos lados. Y no hablo de pandilleros con pistolas, hablo de sicarios tácticos. Llevaban chalecos antibalas con las siglas CDS, rifles Barrett calibre 50 montados en bípodes, radios encriptados de alcance satelital. Estaban mejor equipados que mi equipo SWAT en Texas. Me llevaron empujándome hacia una terraza amplia con vista a un barranco oscuro. Allí, sentado en una silla de madera tallada, bebiendo café de una taza de peltre, estaba un hombre del que no diré su nombre real, pero digamos que era uno de los 3 líderes máximos de la organización en ese momento. Un hombre de leyenda, de esos por los que el gobierno de Estados Unidos ofrece $5 millones. A su lado había unos 6 comandantes. Me hicieron arrodillarme frente a él. Él me miró de arriba a abajo, sopló su café, dio un sorbo y sonrió. Tenía una mirada que te lava la sangre, como la de un depredador que sabe que ya te tiene entre los dientes. Me dijo, levántate muchacho, no somos salvajes. Eres nuestro invitado de honor. Me levanté, temblando. Me ofreció un cigarro. Se lo acepté aunque yo no fumaba, no quería ofenderlo. Él se levantó, me puso una mano en el hombro y caminamos hacia el borde de la terraza. Empezó a hablar con una calma escalofriante. Me dijo, tú has sido muy útil para nosotros, Sombra. Muy útil. Nos has ahorrado $millones y mucha sangre de nuestra gente. Y nosotros pagamos bien a los que nos sirven, ¿verdad? Yo asentí, incapaz de articular palabra. Luego su tono cambió. Su voz se hizo más grave. Pero quiero que entiendas algo muy claro. Allá en tu país, tú eres un agente federal. Crees que tienes el control. Pero aquí, y en cualquier lugar del mundo al que vayas, tú eres mío. Tu vida me pertenece. La vida de tu bonita esposa me pertenece. La vida de tu hijo, que acaba de cumplir 2 añitos y le gusta el pastel de chocolate, me pertenece. Si alguna vez se te cruza por la mente abrir la boca o dejar de contestar el teléfono, te aseguro que rogarás que te hubiéramos matado hoy. Mientras decía eso, uno de sus hombres me entregó una carpeta de Manila. La abrí. Adentro había fotografías de mi casa en Texas, fotos de mi esposa en el parque con mi hijo, fotos mías comprando café esa misma semana. Tenían vigilancia sobre mí en territorio estadounidense las 24 horas del día. Me quedé sin aliento. El jefe se rió, palmeó mi espalda de forma paternal y dijo, ahora vamos a desayunar unos buenos huevos machaca y luego te regresamos a casa. Tenemos mucho trabajo por delante. ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Cómo comenzó la caída? En piloto automático. Te conviertes en un zombie funcional y altamente eficiente. Regresé a Texas al día siguiente. El domingo por la noche estaba en mi cama mirando el techo
Y el lunes a las 8 de la mañana estaba en la oficina de la DEA redactando informes de inteligencia como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, mi alma ya estaba carbonizada. Después de ese viaje a la sierra, la demanda de información aumentó drásticamente. Ya no querían solo saber de redadas, querían nombres de testigos protegidos, querían rutas seguras para cruzar toneladas de mercancía, querían saber sobre las debilidades de agentes específicos para poder sobornarlos. Empecé a convertirme en un reclutador involuntario, estudiando a mis propios compañeros para ver quiénes tenían deudas o problemas de juego, y le pasaba esos perfiles al cártel para que se les acercaran. Estaba traicionando todo en lo que creía y a cada persona que me rodeaba. Me hundí en la depresión. Empecé a beber mucho. Una botella de Jack Daniels todas las noches, solo para poder dormir sin ver la cara del informante muerto o sentir el frío de aquella terraza en Sinaloa. Mi esposa empezó a sospechar, no del cártel, sino de que yo estaba teniendo una aventura. Me veía distante, nervioso, siempre protegiendo mi teléfono. Tuvimos peleas horribles. Ella me gritaba que la DEA me había destruido la vida, que debíamos mudarnos. La ironía es que ella creía que la agencia era el problema, cuando el verdadero monstruo dormía a su lado. Entre 2012 y 2014, calculo que le pasé al cártel de Sinaloa unas 100 piezas de inteligencia crítica. Facilitó la importación de toneladas de cocaína y heroína y probablemente causó la muerte de docenas de miembros de cárteles rivales y de nuestros propios informantes. Había acumulado más de $1 millón en cuentas de paraísos fiscales y escondidos en muros de propiedades. Era asquerosamente rico en papel y el hombre más miserable de la tierra en la vida real. ¿Tú no tenías ni idea de que te estaban investigando? La caída comenzó por un error estúpido, como siempre ocurre en estos casos. No fue un gran operativo táctico ni una investigación de años al principio. Fue pura arrogancia. En el mundo del narcotráfico, cuando ganas demasiado dinero fácil, pierdes la perspectiva del riesgo. A pesar de todas mis precauciones, en 2014 cometí un desliz garrafal. El cártel me pagaba a veces mediante transferencias a empresas pantalla, pero otra gran parte me la daban en bulk cash, efectivo puro. Yo solía cruzar a México, recoger el dinero y luego cruzarlo de vuelta en el maletero de mi vehículo oficial de la DEA. En la frontera, los agentes de aduanas rara vez inspeccionan a un vehículo con placas gubernamentales de otra agencia, especialmente si enseñas tu credencial. Me había vuelto perezoso. Una tarde me citaron en un centro comercial en Juárez para entregarme $200,000. Todo fue fluido. Metí el bolso de lona en la llanta de repuesto de mi Ford Explorer oficial y me dirigí al puente internacional. Pero lo que no sabía era que el tipo que me entregó el dinero estaba siendo vigilado por la Unidad de Inteligencia Financiera de México, que a su vez trabajaba en conjunto con el FBI. Ellos no sabían quién era yo. Solo siguieron al tipo del dinero. Cuando las cámaras del centro comercial mostraron que le había entregado el bulto a un hombre que se subió a un vehículo con placas federales de Estados Unidos, saltaron todas las alarmas en Washington. Obviamente, cruzaron los datos de las placas y el vehículo estaba asignado a mí. Yo crucé la frontera sin problema, me fui a casa, escondí el dinero y al día siguiente fui a trabajar como siempre. Pero en Washington, un equipo de contrainteligencia del FBI y la OIG de la DEA acababan de abrir un expediente con mi nombre en letras rojas. ¿Cómo fue esa trampa? ¿Cómo te acorralaron? Absolutamente ninguna. Fueron unos fantasmas. El FBI es brillante cuando se trata de cazar a policías corruptos. Sabían que por mi entrenamiento y mi acceso a los sistemas de la DEA, no podían hacer una investigación tradicional. Si buscaban mi nombre en cualquier base de datos federal compartida, yo tendría alertas configuradas y me enteraría al instante. Así que armaron un Clean Team, equipo limpio, un grupo de agentes en Washington que no subían nada a las computadoras, manejaban todo con archivos de papel y líneas seguras fuera de la red normal. Me vigilaron durante 7 meses.
7 malditos meses en los que tuvieron cámaras apuntando a la puerta de mi casa desde postes de luz disimulados, micrófonos parabólicos apuntando a las ventanas de mi auto y agentes de vigilancia del FBI disfrazados de jardineros o técnicos de cable en mi vecindario. Más tarde me enteré en el juicio que habían interceptado y analizado mi basura cada semana, encontrando recibos de los teléfonos desechables que compraba y tiraba. Lo peor es que montaron una trampa perfecta para cazarme con las manos en la masa. Una operación encubierta diseñada exclusivamente para mí. No me digas que el cartel nunca apareció en esa casa. Fue una obra maestra de la manipulación psicológica. En octubre de 2014, Misak, el jefe de la oficina, me llama a su despacho. Cuando entro, hay un tipo del FBI vestido de traje. El jefe me lo presenta como el agente especial Miller, de la Unidad de Crimen Organizado Transnacional. Miller me dice con total seriedad: Sombra, tenemos un caso de máxima prioridad y necesito el mejor agente de inteligencia de la frontera para manejarlo. Vamos a mover a un testigo protegido de altísimo nivel. Es un excontador del Mayo Zambada que acaba de entregarse. Lo vamos a tener en una casa de seguridad local durante el fin de semana antes de volarlo a DC. Solo nosotros 3 y el equipo táctico sabemos la ubicación. Cuento con tu absoluta discreción. Me entregó una carpeta con el nombre del falso testigo, fotos de un tipo hispano que en realidad era un agente encubierto de otra oficina y la dirección de la casa de seguridad. Yo tomé la carpeta, me sentí honrado por la confianza, les estreché la mano y salí. Inmediatamente, el instinto codicioso y la lealtad enferma al cártel se activaron. Pensé, un contador del Mayo. Si les entrego a este tipo, la recompensa será de $500,000 mínimo. Podría ser mi último golpe antes de retirarme. Fui al baño, saqué mi teléfono desechable y mandé un mensaje codificado a mi contacto en Sinaloa. Paquete grande en tránsito, contador del MZ. Dirección a las 20:00 horas. Mi contacto respondió rápido. ¿Cuánto vale la info? Yo respondí, 500,000. Él contestó, hecho, manda las coordenadas. A las 8 de la noche terminé mi turno. Conduje hasta un estacionamiento público, saqué el teléfono, le envié la dirección exacta de la casa de seguridad y las horas de cambio de guardia que me habían dado en el reporte falso. Destruí el chip. Lo tiré por una alcantarilla y me fui a casa, frotando en las manos pensando en el dinero. ¿Cómo fue el arresto? ¿Qué pasó por tu cabeza? Por supuesto que no, porque el contacto al que le estuve mandando los mensajes no era mi enlace en el cártel. Era un agente encubierto del FBI. Semanas atrás, mi enlace real en Sinaloa había sido arrestado por la Marina Mexicana en Mazatlán. El FBI consiguió su teléfono encriptado antes de que el cártel pudiera borrarlo remotamente. Desbloquearon la aplicación que usábamos y se hicieron pasar por mi contacto. Llevaban un mes comunicándose conmigo, haciéndose pasar por los narcos. Esa noche, en el momento en que envié la dirección y pedí los $500,000, yo había mordido el anzuelo, el plomo y el hilo completo. Había confesado mi traición, intentado vender un testigo federal y solicitado un soborno masivo, todo documentado y grabado por el gobierno de los Estados Unidos. A la mañana siguiente, me levanté como cualquier otro día. Me puse mi traje, besé a mi esposa, que estaba haciendo el desayuno para el niño, y me subí a mi auto para ir a la oficina. No noté nada raro en el trayecto. Llegué al edificio federal de la DEA. En la entrada del estacionamiento subterráneo siempre pasaba mi tarjeta de acceso. La barrera se levantaba y yo bajaba al nivel B2. Eso hice. Pasé la tarjeta, bajé la rampa, estacioné mi Ford Explorer en mi lugar reservado. Apagué el motor. Antes de que pudiera siquiera sacar las llaves del contacto, se desató el infierno. ¿Qué pasa cuando llegas a la sala de interrogatorios siendo tú un experto en eso? Fue violento, rápido y ensordecedor. De repente, 4 furgonetas negras sin marcas que estaban estacionadas en diferentes puntos del garaje encendieron sus luces estroboscópicas rojas y azules. Escuché el rechinar de llantas y en menos de 3 segundos mi auto estaba rodeado.
Hombres con chalecos tácticos gruesos que decían FBI en la espalda y en el pecho, todos con rifles de asalto M4, apuntando directamente a mi cara a través del parabrisas. Alguien con un megáfono gritó: «Agente especial, apague el motor, ponga las manos en el volante, hágalo ahora». Yo soy, o era, un profesional táctico. Sabía que cualquier movimiento dudoso, cualquier intento de bajar las manos hacia mi cintura donde llevaba mi pistola reglamentaria, iba a resultar en que me acribillaran a balazos ahí mismo. Mi mente se quedó en blanco. El impacto emocional es como chocar a 200 km/h contra un muro de concreto. En ese nanosegundo te das cuenta de que se acabó. El juego, la mentira, la doble vida. Todo tu mundo colapsa en el tiempo que tardas en parpadear. Levanté las manos despacio, abriendo los dedos para que vieran que no tenía nada. Un agente del FBI se acercó a mi ventana. Me gritó que quitara el seguro de las puertas. Lo hice. Abrió la puerta de un tirón, me agarró por el cuello de la camisa y me arrastró fuera del auto. Me tiraron contra el capó de mi Explorer. Sentí el frío del metal en mi cara. Alguien me desarmó con una brusquedad tremenda, quitándome mi Glock 19 y mi placa. Me esposaron con los brazos a la espalda. Las esposas estaban tan apretadas que me cortaban la circulación. Y lo que más me dolió no fue la humillación física, sino que mientras estaba pegado al capó de mi auto, vi caminar hacia mí a mi jefe, el SAC de la oficina de El Paso, junto con el agente Miller del FBI. Mi jefe me miró con una mezcla de asco y decepción profunda. Se me acercó y me susurró al oído: «Me das pena. Eres una puta desgracia para esta placa». Esas palabras se me clavaron en el alma más profundo que cualquier bala. Me levantaron a la fuerza, me metieron en la parte trasera de una de sus furgonetas y me llevaron. Y al hacer eso, te pusiste un blanco en la espalda por parte del cartel, supongo. Te das cuenta de lo vulnerable que eres. Cuando yo interrogaba a narcotraficantes o criminales, sabía todos los trucos. El policía bueno y el policía malo, la falsa simpatía, la privación de sueño, hacerles creer que su compañero ya los había delatado. Pero cuando tú estás sentado en esa silla metálica atornillada al suelo, con las manos esposadas a la argolla de la mesa, todo tu entrenamiento no sirve para nada ante el peso aplastante de la evidencia. Me llevaron a una instalación del FBI. Ni siquiera me procesaron en la DEA. El cuarto estaba helado. Entraron 2 agentes veteranos del FBI, de esos que llevan 30 años destrozando vidas en salas de interrogatorio. No me gritaron. No me amenazaron físicamente. Eso es de películas malas. Ellos simplemente abrieron 2 cajas inmensas llenas de carpetas y las pusieron en la mesa. Y empezaron a sacar cosas. Aquí está el registro de tus cuentas bancarias en Wyoming. Aquí está el video del centro comercial en Juárez. Aquí están las transcripciones de tus mensajes con el contacto de Sinaloa, que éramos nosotros. Me pusieron una grabación de audio de una llamada mía. Escuchar mi propia voz vendiendo a un supuesto informante por dinero es la experiencia más repugnante que he tenido. Me quedé en silencio durante 2 horas, ejerciendo mi derecho a no autoincriminarme, esperando a mi abogado del sindicato. Pero cuando mi abogado llegó, miró los papeles durante 10 minutos, me miró a los ojos, suspiró y me dijo: «Hijo, te tienen por los huevos. Tienen cargos por traición, espionaje, crimen organizado, rico, lavado de dinero y conspiración para traficar narcóticos. Si vamos a juicio, el fiscal federal va a pedir la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tienes 40 años. Vas a morir en una prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, en aislamiento total por el resto de tus días». Ese fue el momento en que me quebré. Lloré como un niño pequeño en esa sala. Pensé en mi hijo, que no volvería a ver a su padre en libertad jamás. Pensé en mi esposa, cuya vida acaba de ser destruida. Le dije al abogado: «¿Qué opción tengo?». Él negoció un acuerdo de culpabilidad, plea deal. Yo tenía que confesar todo, detallar cada pieza de información que pasé, cómo me pagaron, cómo lavé el dinero
Y lo más peligroso, testificar en contra del cártel si alguna vez capturaban a los líderes con los que traté. A cambio, bajarían la sentencia de cadena perpetua a 20 años de prisión en un régimen de custodia protectora. No tuve elección. Firmé mi propia confesión de docenas de páginas. Saliste de prisión recientemente. ¿Cómo es tu vida ahora? Inmediatamente. En el momento en que los documentos de mi acuerdo se hicieron públicos en la corte, pasé de ser el Sombra, su mejor activo, a ser el soplón número 1 en su lista de ejecución. El cártel no perdona. Tienen una regla simple. Si no pueden atraparte a ti, van por tu familia. El FBI tuvo que poner a mi esposa y a mi hijo en el programa de protección de testigos, WITSEC. Los sacaron de nuestra casa en Texas a las 2 de la madrugada con lo que llevaban puesto. Nunca volví a verlos. Tienen nombres nuevos, viven en algún lugar de Estados Unidos que yo desconozco y no puedo tener contacto con ellos. Mi esposa me mandó los papeles del divorcio a la prisión meses después. No la culpo. Yo destrocé nuestro hogar por ambición y cobardía. Yo, por otro lado, fui enviado al sistema penitenciario federal. Pero como ex agente de la DEA y como blanco marcado por el cártel, no podía estar en población general. En el primer minuto en que pisara el patio de una prisión normal, un pandillero de la Mexican Mafia o un sicario me apuñalaría en el cuello para cobrar la recompensa de mi cabeza. Así que me enviaron a una unidad especial, CMU, Communications Management Unit, combinada con segregación protectora, SHU. Estuve confinado en una celda de 2 metros por 3 durante más de 15 años. 23 horas al día encerrado solo. 1 hora al día en una jaula de recreo del tamaño de un estacionamiento para un solo coche, donde el cielo estaba tapado por una reja de alambre. La soledad te vuelve loco. Empiezas a hablar contigo mismo. Empiezas a ver los rostros de las personas que murieron por tu culpa. Cada noche revivía el momento en que acepté ese primer sobre de $30,000 en el bar. Qué barato me vendí. Vendí mi honor, mi familia y mi libertad por papel verde. Salí por buena conducta y por mi cooperación continua en varios casos federales de alto perfil. Pero salir de prisión no significa ser libre. Mi vida ahora es una prisión sin rejas. Vivo en la paranoia constante. El cártel de Sinaloa sigue operando. Sus líderes han cambiado, han sido capturados o asesinados, pero la estructura sigue ahí, y ellos tienen memoria de elefante. Hay un precio por mi cabeza. Trabajo en oficios menores, pagado en efectivo, cambiando de ciudad cada 6 meses. No puedo tener redes sociales, no puedo tener amigos reales, no puedo decirle a ninguna mujer que conozca quién soy realmente. Duermo con un arma bajo la almohada y me despierto con cada sonido en el pasillo. La ironía es brutal. Antes vivía escondiéndome de asuntos internos mientras trabajaba para los narcos. Ahora vivo escondiéndome de los narcos mientras me vigilan mis oficiales de libertad condicional. Es un purgatorio en vida. Y la razón por la que hablo contigo hoy, usando tecnología para alterar mi voz y sin mostrar el rostro, es porque quiero que si algún joven policía o agente de cualquier país escucha esto, sepa la verdad. Te van a tentar. Van a llegar en tu peor momento. Te van a ofrecer soluciones fáciles a tus problemas económicos. Te van a hacer sentir importante. Pero es una trampa. El dinero sucio no se puede gastar en paz. La traición te pudre el alma. Terminas perdiendo absolutamente todo lo que amas y te conviertes en un fantasma, una sombra que nadie respeta y que todos quieren ver muerta. Y al final de la historia, el cártel sigue funcionando, la droga sigue fluyendo y tú solo fuiste un peón descartable en su maldito juego de ajedrez. Es una historia escalofriante y una lección brutal. Sombra, gracias por tener el valor de contar esto en Mexilivo. Nos dejas sin palabras. A todos los que nos escuchan, si esta historia los ha impactado, por favor, suscríbanse al canal de Mexilivo. Dejen su comentario.
denle like y compartan este podcast para que más personas entiendan la realidad oculta de este mundo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.